Hasta ahora todo lo que hemos hecho con Git ha sido sobre tu repositorio local, y el problema es que si pierdes o se daña tu máquina, pierdes también tu código y todo su historial. Una opción sería hacerle backups periódicos o sincronizarlo con algún servicio como Dropbox, pero es mejor utilizar un repositorio remoto de Git. Y aunque puedes configurar un repositorio remoto tú mismo, existen muy buenas alternativas como GitHub o Bitbucket que te permiten crear repositorios remotos gratis. Cada uno tiene su propio modelo de cobro, pero en los dos puedes empezar completamente gratis. Hay tres cosas que debes tener en cuenta con los repositorios remotos. La primera es que cuando creas un repositorio remoto, estás creando un repositorio completamente independiente de tu repositorio local. Y esos repositorios no se van a sincronizar automáticamente, hay que hacerlo manualmente. Y existen comandos para sincronizarlo, para empujar información y para jalar información. Pero antes de hacer eso, el primer paso es registrarlo en tu repositorio local. Y eso lo haces utilizando el comando git remote add. Después va el nombre que le quieras dar a ese repositorio localmente. En este caso le pusimos origin. Y por último la URL de ese repositorio remoto. Y una vez que ya está registrado, ahora sí puedes utilizar el comando git push para empujar tus commits locales al repositorio remoto, y estamos utilizando la opción "-u" para no tener que volver a repetir siempre el nombre del repositorio remoto y la rama a la que queremos empujar o jalar esos commits. Y también puedes utilizar para jalar los commits el comando git pull, y fíjate que en este caso ya no tuvimos que especificar ni el nombre del repositorio ni la rama. Él ya sabe porque utilizamos la opción "-u" al hacer el push. Lo segundo que debes tener en cuenta es que un repositorio local se puede sincronizar con múltiples repositorios remotos. Entonces, por ejemplo, si creamos un repositorio remoto en Heroku, que es un servicio que te permite publicar aplicaciones utilizando git push, podemos registrarlo primero con git remote add. Ya no le vamos a poner origin, le vamos a poner otro nombre, en este caso Heroku, y la URL seguramente va a ser diferente. Y ya una vez que lo hayamos registrado, podemos hacer el git push "-u Heroku master para publicar esos commits. Y por último, lo que debes tener en cuenta es que uno debe sincronizar rama por rama. Entonces es muy común que tengas ramas localmente que no existen en el remoto y viceversa, ramas que otros sincronizaron con el remoto, pero que tú aún no has descargado. Y lo que realmente se sincroniza en las ramas son los commits. ¿Listo? Ahora, empezar con GitHub o Bitbucket es muy fácil. Por ejemplo, una vez que ya estás registrado en GitHub, puedes hacer clic en este icono en la parte superior derecha y seleccionar la opción New Repository para crear un repositorio remoto. Ahí le pones un nombre, no tiene que ser igual a la carpeta local. En la carpeta local se llama mi proyecto, pongámosle proyecto 1. Opcionalmente una descripción, asegúrate de que esté público y no vayas a marcar esta casilla. Ahí le das crear repositorio y recuerda que lo que estás haciendo ahí es creando un repositorio remoto completamente independiente a tu repositorio local. Así que el siguiente paso sería registrar este repositorio remoto en tu repositorio local. Eso ya sabes con qué comando hacerlo, con git remote add. Después va el nombre que le quieras dar a ese repositorio. Por lo general al primer repositorio o al de GitHub se le pone el nombre de origin, pero podrías ponerle cualquier nombre. Y después va la URL, que la voy a copiar de acá. La copio, la pego y de esa forma ya queda registrado ese remoto. Lo puedo verificar con git remote -b, que me dice donde él va a hacer pull y push. Y una vez que ya tengo registrado ese remoto, entonces puedo utilizar el comando git push -u origin master para empujar mis commits locales a la rama master del repositorio remoto. Y esos dos comandos que utilizamos, el git remote add y el git push, fíjate que ya están documentados en las instrucciones que aparecen después de crear un repositorio en GitHub. Son estas instrucciones: git remote add origin, la URL, y git push -u origin master. Así que si no te acuerdas, las puedes copiar de acá. Pero como ya hemos empujado los commits, si refrescamos, ya no nos van a aparecer esas instrucciones, sino que van a aparecer los archivos de nuestro proyecto y los commits que hemos hecho.
Por último, si una persona quiere contribuir a nuestro proyecto, debe primero crear una copia del repositorio remoto y a eso se le llama clonar un repositorio. Voy a abrir otra consola para simular que soy otra persona, así que cambiemos de carpeta. Y el comando que se utiliza para clonar un repositorio es git clone seguido de la URL del repositorio. Así que voy a buscar esa URL, aquí la voy a copiar y la voy a pegar acá. Y opcionalmente puedes especificar una carpeta donde quieres que quede guardado ese repositorio, pero si omites esa opción va a quedar guardada en esta carpeta o como se llame ese repositorio en ese momento. En este momento se va a llamar proyecto 1, pero si quieres podemos guardarlo en una carpeta que se llame proyecto 2. Entonces ahí va a clonar ese repositorio en la carpeta proyecto 2. Si ingresamos a esa carpeta, ya vamos a tener los archivos y los commits que están en ese repositorio remoto. Lo interesante es que él ya automáticamente registra el repositorio remoto, así que ya podemos hacer git push y git pull. Volvamos entonces a la presentación y veamos el resumen de los comandos que se utiliza para manipular los repositorios remotos. Tenemos primero git remote, que nos permite administrar los repositorios remotos, listarlos, agregarlos, eliminarlos, etc. Después git push, que nos permite empujar los commits locales. Git pull, que nos permite jalar los commits que hay en el repositorio remoto y que no tenemos localmente. Y por último, git clone, que crea una copia del repositorio remoto. Bien, esa es una introducción a Git y aunque todavía faltan más detalles por aprender, este es un muy buen momento para empezar a practicar y experimentar, así que ánimo y adelante.